Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Hola, hola, niños y niñas del primero y segundo grado de primaria. Querida familia peruana, tengan ustedes muy buenas tardes. Les doy la cordial bienvenida a este programa radial Aprendo en Casa. Con ustedes, la profesora Dolivet, y juntos vamos a disfrutar de otra maravillosa aventura de aprendizaje radial en el área de personal social. Como siempre, iniciamos recordando las medidas de protección del virus COVID-19. Lo primero, lávate las manos con agua y jabón de manera permanente. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Recuerda a tus padres limpiar con desinfectante los espacios y objetos de uso común. Si sales de casa, usa tu mascarilla y mantén tu distancia. Así nos cuidaremos todos. Ponte cómodo para desarrollar las actividades. Debes tener en tu mesa de estudio un cuaderno, lápices de color y borrador. Invita a un integrante de la familia para que te acompañe. Queridos niños y niñas del primero y segundo grado de primaria, iniciamos la primera experiencia de aprendizaje del mes de octubre, denominado Conocemos los alimentos de la biodiversidad para cuidar nuestra salud, con la intención de comprender los beneficios de la biodiversidad en la nutrición y la salud. Y en el área de personal social, desarrollaremos 2 sesiones de aprendizaje. Primera sesión, identificamos la relación entre los elementos naturales y sociales de la comunidad. Segunda sesión, reconocemos la relación entre los elementos y recursos naturales y la nutrición. El día de hoy desarrollaremos la sesión Identificamos la relación entre los elementos naturales y sociales de la comunidad. Repito, identificamos la relación entre los elementos naturales y sociales de la comunidad. Muy bien. ¿Y qué creen que aprenderemos el día de hoy? Nuestro reto será identificar los elementos naturales y sociales de la comunidad. Interesante, ¿verdad? Para lograr este reto, haremos las siguientes actividades. Primero, identificarán los elementos naturales y sociales de su comunidad. Luego, describirán los elementos naturales y sociales que aportan a la nutrición. Finalmente, escribirán y dibujarán un listado de elementos naturales y sociales que aportan a la nutrición. ¿Listos para iniciar esta maravillosa aventura de aprendizaje? ¡Allí vamos! Queridos niños y niñas, empecemos haciendo un viaje imaginario. Les invito a cerrar sus ojitos para transportarnos a un lugar maravilloso escuchando lo siguiente. Abrimos los ojitos y conversemos.
pueden compartir sus respuestas al familiar que les acompaña. Primera pregunta: ¿a qué lugar les recuerda esos sonidos? Segunda pregunta: ¿qué elementos producen esos sonidos? Tercera pregunta: en la comunidad donde vives, ¿qué otros sonidos puedes percibir? Bien, niños y niñas, seguro que muchos de ustedes han relacionado con los sonidos de la naturaleza, como de ríos, lluvia, los pájaros y de otros animales. Pero en la comunidad donde vives, no solo se escuchan los sonidos de la naturaleza, ¿verdad? También deben existir sonidos que no son naturales, que provienen de los elementos sociales, como de los medios de transporte o alguna fábrica, artefactos como la televisión, el celular, entre otros. Ambos tipos de sonidos son consecuentes de los elementos naturales y sociales que forman parte de un espacio geográfico, como la comunidad donde vives. Y estos, a su vez, pueden tener efectos agradables o desagradables para el ser humano. Me pregunto y les pregunto, niños y niñas, tomen nota de las siguientes preguntas y respondan en sus cuadernos. Recuerden, si necesitan apoyo para escribir, pidan al familiar que les acompañe. ¿Qué son los elementos naturales y elementos sociales? Sus respuestas les ayudará a darse cuenta en el desarrollo de esta sesión cuán lejos o cerca estaban del propósito de la sesión de hoy. Porque el reto de hoy es que identifiquen los elementos naturales y sociales de su comunidad que aportan a la nutrición de las personas. Entonces, escriban en el cuaderno el título de la sesión de hoy. Identificamos la relación de los elementos naturales y sociales que aportan a la nutrición. Empecemos por identificar los elementos naturales y sociales de la comunidad. A continuación, les invito a observar o recordar por unos segundos lo que existe alrededor de tu casa. Ahora responde estas preguntas. ¿Qué existe alrededor? Nómbralos. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son elementos naturales y cuáles son elementos sociales? A continuación, escuchen esta información que nos ayudará a comprender lo que son elementos naturales y los elementos sociales. Elementos naturales. Los elementos naturales son aquellos elementos que no han sido producidos por el hombre. Son los que se encuentran en la naturaleza, que se han dado de forma espontánea en nuestro entorno. Elementos sociales. Los elementos sociales son aquellos elementos creados, construidos o modificados por el hombre. Lo volvemos a repetir. Elementos naturales. Los elementos naturales son aquellos elementos que no han sido producidos por el hombre. Son los que se encuentran en la naturaleza, que se han dado de forma espontánea en nuestro entorno.
Elementos sociales. Los elementos son aquellos elementos creados, construidos o modificados por el hombre. Ahora que escuchaste esta información, revisa la respuesta a la pregunta 2. ¿Cuáles son los elementos naturales y cuáles son los elementos sociales? Revísalos. ¿Alguien nos quiere compartir su respuesta? Maestra, los elementos naturales que hay en mi comunidad son la tierra, los cerros, insectos, pajaritos, hay un chorro de agua, aire, sol, muchas hortalizas, hay granja de pollos. Y los elementos sociales son las casas, motos, la fábrica de chocolate, bodegas, el televisor, el celular, la iglesia, la escuela. Bien, Mateo. Mateo nos dijo que los elementos naturales que hay en su comunidad son la tierra, los cerros, insectos, pajaritos, hay un chorro de agua, aire, sol, muchas hortalizas, hay granja de pollos. ¿Están de acuerdo con la respuesta de Mateo? Luana está levantando la mano. Te escuchamos, Luana. Maestra, yo creo que la hortaliza y la granja que hay en la comunidad no son elementos naturales, porque fueron preparados por el hombre. En mi chacra, mi mamá siembra sus hortalizas y también han construido una granja. Correcto, Luana. Acaba de decir las razones por lo que una granja y la hortaliza no son elementos naturales. Estas han sido elaboradas o construidas por el hombre. Entonces, los elementos naturales se pueden agrupar en aire, en agua que forma los ríos, los lagos, quebradas, el mar. También el suelo con sus cerros, montañas. Otro elemento es la flora, donde hay una diversidad de plantas, y la fauna, también con una gran diversidad de animales. Así, las hortalizas, las granjas y otras actividades como la ganadería, la pesca, la agricultura se constituyen en elementos sociales porque tienen la intervención de la mano del hombre. Muy bien, niños y niñas. En esta aclaración vamos a proceder a elaborar un cuadro con los elementos naturales y sociales de la siguiente manera. En una hoja bond o de cuaderno, escribe como subtítulo Elementos naturales y elementos sociales. Vamos a escribir. Continuamos. Traza un cuadro en la mitad de la hoja y divide en dos. En uno de los lados del cuadro escriban como subtítulo Elementos naturales y en el otro lado Elementos sociales. A continuación, escriban donde corresponde los elementos naturales y sociales que identificaste anteriormente. Vamos, que yo te acompaño.
¡Genial! Lo lograron, niños y niñas. Ahora tenemos identificado los elementos naturales y sociales de la comunidad. A continuación, vamos a conversar sobre los elementos naturales y sociales. Escuchen con atención y tomen nota de las preguntas y respuestas. Primera pregunta. ¿Por qué encontramos los elementos naturales y sociales en la comunidad? Repito, ¿por qué encontramos los elementos naturales y sociales en la comunidad? Vamos a pensar. Escuchen mi respuesta. El hombre, en su afán de sobrevivencia, tiene la necesidad de posesionarse en un lugar donde encuentre los elementos para poder vivir. En ese lugar, hace uso del agua, el aire, el suelo, las plantas y los animales, transformándolos en puentes, casas, alimentos, vestimentas y otros. Segunda pregunta. ¿Qué hace el hombre con el suelo, el agua, el aire, las plantas y animales para su alimentación? Repito, ¿qué hace el hombre con el suelo, el agua, el aire, las plantas y animales para que pueda alimentarse? Piensa, cabecita. Danji María quiere participar. La escuchamos. Cuando era más pequeña, vivimos en una comunidad de la región Junín, donde las familias usan la tierra para sembrar y cosechan ricas frutas como la naranja, la palta, piña y verduras como la alcachofa, habas, alberja y la crianza de ovejas para comer. Ahora que vivo en una comunidad de Piura, las familias siembran mucho arroz, plátano, palta, limón y se come mucho pescado del mar. ¡Genial, Danji María! Efectivamente, el hombre, en su afán de sobrevivencia, utiliza el suelo para desarrollar actividades agrícolas para la alimentación, así como la crianza de animales, la pesca. Cada región, por el clima que cuenta, desarrolla diversas actividades para su alimentación. De esa manera, los elementos naturales y sociales benefician la alimentación de las personas. Tercera pregunta. ¿Qué productos se siembran y cosechan en tu comunidad? Repito, ¿qué productos se siembran y cosechan en tu comunidad? Seguro que tienen las respuestas en relación a todo lo que siembras y cosechas en tu comunidad. Ahora escucha esta conclusión. Los elementos naturales como el suelo, aire, agua, plantas y animales constituyen recursos naturales que benefician la alimentación del hombre a través de diferentes actividades como agrícola, ganadera, pesca y otros. Ahora, niños y niñas del primero y segundo grado, pongan mucha atención. Para lograr con el reto de la sesión, es el momento para elaborar el producto de la sesión. Escriban en una hoja bond o del cuaderno lo siguiente: elementos naturales y sociales que aportan a la nutrición. Repito, elementos naturales y sociales que aportan a la nutrición.
Vamos a dibujar y a escribir. Recuerden que pueden conversar con tu familia para dibujar y escribir los elementos naturales y sociales de tu comunidad que aportan a la nutrición. Si aún no concluyeron el trabajo, puedes continuar al término de esta sesión. Recuerden que este trabajo lo debes organizar en tu portafolio, porque al finalizar esta experiencia de aprendizaje, lo utilizarán para el álbum de la alimentación saludable. Estimados niños y niñas del primero y segundo grado de primaria, es el momento de recordar el aprendizaje del día. Respondan estas preguntas. ¿Qué aprendimos en esta sesión de aprendizaje? Repito, ¿qué aprendimos en esta sesión de aprendizaje? Siguiente pregunta. El propósito de aprendizaje de hoy fue: identifica la relación entre los elementos naturales y sociales de su comunidad que aportan a la nutrición de la familia. ¿Lograste relacionar? Última pregunta. ¿Para qué nos servirá este aprendizaje? Queridos niños y niñas, llegó el momento de orientar las actividades complementarias para desarrollar al término de esta sesión. Los niños y niñas que necesitan apoyo para leer y escribir, pidan al familiar. Presten atención. Mi cuaderno de autoaprendizaje de personal social, primer grado, unidad 5, actividad 1. Reconocemos el espacio donde vivimos. Página 96 al 98. Lee el texto y responde las preguntas. Mi cuaderno de autoaprendizaje de personal social, segundo grado. Unidad 5. Actividad 1. Conocemos nuestro espacio cotidiano. Páginas 100 y 101. Lee el texto y completa el cuadro. Asimismo, desarrollarán una ficha de autoaprendizaje de esta sesión. Observen y lean con atención las acciones a desarrollar que se muestran a través de imágenes y textos. Estimados padres y madres de familia, nuestro reconocimiento al apoyo que realizan en el aprendizaje de sus hijos e hijas. Es muy importante recordar a sus hijos el desarrollo de las actividades complementarias y apoyarlos en la lectura o escritura si así lo requieren. Estimados docentes, les invitamos a escuchar con mucha atención las sesiones radiales para tener información y así planificar las actividades de aprendizaje complementarias e incluyan la retroalimentación, para lo cual revisen con atención el desempeño previsto y las evidencias de la sesión, así como identifiquen qué parte del proceso de la sesión pueden tener más dificultades y qué estudiantes requieren más acompañamiento. Recuerden orientar el desarrollo de la ficha de autoaprendizaje que deben realizar como actividad complementaria de cada sesión. Queridos niños y niñas, estimados padres y madres de familia, llegó el momento de despedirnos, agradeciéndoles por su participación en la sesión del día de hoy. Hasta la próxima semana, que nos volveremos a encontrar en este programa radial Aprendo en Casa.
¡Hasta la próxima! Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.